Charlas con destacadas personas creadoras de la escena nacional. El Centro Cultural Helénico comparte sus charlas con ejecutantes de la escena nacional. Dirección de escena, vestuario, escenografía, música, dirección de actrices y actores e iluminación. Diseñadores y diseñadoras de las artes escénicas de México y del mundo. Hola, soy Michelle Solano y les doy la más cordial bienvenida a un episodio más de El Podcast del Helénico. El invitado de hoy es el dramaturgo, director de escena y escritor mexicano Edgar Álvarez Estrada, con quien platicaré acerca de la obra Todos eran mis hijos de Arthur Miller, dirigida por Diego del Río y que se presenta hasta el 13 de abril en el foro La Gruta del Centro Cultural Helénico. Pasé una noche horrible, la peor que he tenido. ¿Por qué, mamá? ¿Tuviste una pesadilla? Peor. ¿Soñaste con mi hermano? Estaba profunda y... ¿Se acuerdan cuando estaba en prácticas y pasaba volando al ras de la casa que podíamos verle la cara desde el avión? Bueno, pues así lo vi. Pero más alto. Mucho más alto. En las nubes. Era tan real que podía estirar la mano y tocarlo. Y de la nada empezó a caer. Me gritaba, ¡Ma! ¡Ma! Lo oía como si estuviera en el cuarto. ¡Ma! Era su voz. Yo sabía que si lograba tocarlo podía detener su caída. Y si hubiera podido. Ya. Me levanté y fue muy raro. El viento sonaba como si fuera el motor de su avión. Salí aquí y seguro seguía medio dormido. Oía el motor como si estuviera sobrevolando la casa. Y el árbol se partió delante de mí. Y en eso me desperté. ¡Y no debimos plantarlo! Yo lo dije desde el principio, era muy pronto para plantar un árbol en su memoria, lo dije. Muy pronto, mamá. Sí, muy pronto, mamá. Sí, muy pronto, mamá. Nos precipitamos. Tenían demasiada prisa en enterrarlo. Yo lo dije que no teníamos que plantar nada todavía. Te lo dije. Mamá. El viento lo tiró. Eso no significa nada. A ver, ven. Ya. Por favor, no te metas ahí otra vez. Ya. Me ayuda. Mira, oye. Yo he estado pensando en que tenemos que empezar a olvidar, mamá. Es la tercera vez que dices eso esta semana. Porque no es justo vivir así. Entiéndeme. Necesitamos rehacer nuestras vidas, mamá. Si no es como vivir esperando a que llegue un tren que no va a venir nunca. Tráeme una aspirina, por favor. Muchas gracias por la invitación. Agradezco a ti, Michelle, y al Centro Cultural Helénico a través de Antonio Zúñiga, también un gran y querido amigo de muchos años.
la invitación y el espacio, ¿no? Para poder hablar a partir del teatro o tomando el teatro como pretexto o la cartelera que está presentando el Helénico, sobre grandes autores, como esta vez nos corresponde, y a partir de ahí temas que se derivan, que nos atañe directamente como ciudadanos de este territorio nacional. ¿Por qué podría ser pertinente llevar un texto de Miller, escrito, pues por supuesto, poco después de la segunda mitad del siglo XX? ¿Cómo puede un texto de esa naturaleza, que tiene tanto tiempo, volverse vigente en una sociedad como la nuestra, en un país como el nuestro, en un momento como el que estamos viviendo? Bueno, cabe aclarar que la obra se desarrolla bueno, Miller le escribió en 1941, tengo entendido, entre 1940 y 1941, después de su primer estreno comercial, el cual fue un fracaso, y entonces Miller escribió este texto. Entonces estamos en medio de la guerra, ¿no? Para entender un poco el contexto. Estamos en medio de la guerra y esta obra empieza a definir lo que serán las características temáticas y sobre todo éticas del dramaturgo, porque hay un cuestionamiento moral hacia la propia nacionalidad, al nacionalismo y también por ende al capitalismo. Eh, pero bueno, eso era solo para aclarar que estamos en la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué montar una obra? ¿Cuál es la pertinencia de montar una obra de 1941, 1942 en este momento? Pues porque la guerra no para de suceder. La guerra no para de suceder y tenemos guerra en varios lugares del mundo. Está la guerra en Medio Oriente, está la guerra en el anterior bloque soviético, está la guerra, y bueno, y también nosotros, que si no padecemos un conflicto armado tal cual, sí vivimos una violencia extrema y una guerra entre grupos del crimen organizado, grupos muy poderosos, y en medio estamos nosotros. Entonces la obra se titula Todos serán mis hijos, eso es parte de un diálogo que uno de los personajes centrales dice casi al final del texto, y ahí está la pertinencia, porque hay una serie de paralelismos que indudablemente tocan todo el tiempo, conflictos que a nosotros nos son cercanos. ¿Por qué? Porque tenemos la guerra a la vuelta de la esquina. Insisto, no se le llama guerra, porque no hay dos grupos que se estén enfrentando, pero sí hay muchos grupos que se están disputando el territorio, el poder, el control, y en medio un cuerpo de seguridad que no funciona, y ahora, ¿cuáles son las líneas que se tocan? Pues son infinidad, son infinidad. Tú lo puedes entender hablando desde el acontecimiento bárbaro que ha significado el rancho Izaguirre en Jalisco, hasta mucho tiempo atrás, cómo se ha venido dando la desaparición forzada de personas. Y me refiero a la desaparición forzada de personas porque nos remite directamente al título del texto, ¿no? Todos eran mis hijos. Todos eran mis hijos se refiere a 21 pilotos. Esta nota la toma Miller de un periódico. Es una noticia verdaderamente verídica que sucedió. 21 pilotos norteamericanos perdieron la vida porque sus aviones se estrellaron, porque estaba mal hecha, mal fabricada una pieza, una bobina, una cabeza de bobina, no sé qué, que llevan los aparatos aéreos. Entonces, al estar mal hechos, pues estos 21 pilotos se estrellan. Y por eso es que el personaje dice en algún momento, todos serán mis hijos. Ahí está la referencia precisa. Miller toma esta anécdota de un diario norteamericano y la convierte en obra de teatro, evidentemente con toda la investigación pertinente que necesitaba. Es muy curioso, pero el texto que escribió Miller anteriormente le significó un rotundo fracaso. Y Miller, esto ya es en un plano totalmente anecdótico, Miller se prometió a sí mismo que si esta obra no funcionaba, él se retiraba
de dramaturgo, y la obra funcionó afortunadamente para todo el público de teatro, y para la gente que nos gusta el teatro, se quedó a partir de este texto en la dramaturgia, ¿no? La obra se estrena en el 42 en Broadway y se publica en el 43. ¿Tú piensas igual que tu papá? Es el asesino de 21 hombres. ¡Hijo! ¿Cómo dices eso? Es su papá. Pues, ¿qué va a decir? Cuando lo apresaron yo estuve ahí con él. Lo visitaba todos los días y lloraba todos los días. Hasta que llegó la noticia de Larry. Ahí me di cuenta que no se le puede tener compasión a un hombre así. Sea mi papá o no sea mi papá, solo hay una manera de verlo. Conscientemente él mandó esas cabezas de cilindro sabiendo que eran defectuosas y sabiendo que esos aviones se iban a caer. ¿Y quién nos dice que Larry no fue uno de esos 21? Ay, ya sabe. Mira, querida, yo te voy a pedir de favor que mientras estés en esta casa jamás Pero vuelvas a es que decir me esto. sorprende que Por favor, te lo pido. Yo pensé que Jamás. estarías furiosa con mi papá. No, lo que tu papá hizo no tiene nada que ver conmigo. No lo sabemos. Mientras estés en esta casa, No podemos hacer sácate esa idea de la cabeza. Mira, hija, No, ya, por favor, de verdad. De verdad, paremos, por favor, con esto ya. Un texto como este, innegablemente, sea el público que seas, vengas de donde vengas, cuando estás sentado en la gruta con la cercanía de los actores y oyes hablar de la pérdida de un hijo, que uno de los personajes centrales, que es la madre, representada magistralmente, espléndidamente, por una actriz en su madurez artística, que es Arcelia Ramírez, que lo hace maravillosamente bien. Yo veo a una Arcelia con un aplomo, con una contención emocional, capaz de transmitir esta desesperación que tiene la madre ante la incertidumbre del hijo que se perdió en la guerra, que no saben si va a regresar o no va a regresar. Y es lo que también me recuerda a Arcelia en su desempeño actoral en la película de La Civil, ¿no? Yo creo que el teatro representa, si bien un aparato de sensibilización para los espectadores, porque hay una transferencia emocional, ¿no? Y entonces, en algún momento, nosotros nos vemos representados en los personajes y sentimos, quizá no en su totalidad, pero sí en algún punto, algún paralelismo con lo que está sintiendo el personaje. Entonces, si vemos el personaje de Arcelia, que ha perdido a un hijo, en el momento en que la vemos, estar esperando al hijo que no va a regresar, al hijo que se fue a la guerra, no nos, vaya, no nos remite más bien directamente a gente que conocemos, que antes decíamos, pues es que es el primo del hijo del vecino, y que ahora es tu vecino propiamente, o tu primo, que me parece pavoroso quien desapareció, ¿no? Yo sí tengo casos muy cercanos de gente desaparecida en este país, y pues ahí los estás viendo. Sí, después viene el conflicto bélico que representa la Segunda Guerra Mundial, pero también lo que hace Miller de manera magistral es volver este tono intimista y revelarnos a través de una familia, de un microcosmos, lo que es también esta avidez por cumplir el sueño americano, por ganar dinero, por que todo funcione completamente ante un sistema, y cómo la guerra se convierte en un negocio, ¿no? Entonces, eso también nos lleva a un... a un golpazo de conciencia, a un aguijonazo de conciencia que nos sacude, porque nos estamos dando cuenta que nosotros estamos metidos en un sistema que funciona de manera similar o casi igual, a pesar de que ya pasó casi un siglo, ¿no? Entonces dime, por favor, dime qué debo de hacer. Mira, creo que si regresa, ¿Cómo si regresa? Claro que va a regresar. que te sientes con él y le expliques
Tienes que hacerle ver que entiendes que lo que hiciste fue algo terrible. Que sepa que dimensionas lo que hiciste. ¿Qué quieres decir? Si le dijeras que estás dispuesto a pagar, ¿Cómo a pagar? a ir a la cárcel, ¿Yo? obviamente no irías. Él jamás te pediría que lo hicieras. Pero si le dices que estás dispuesto a ir, quieres ir, tal vez te perdone. ¿Me perdone? ¿Me perdone de qué? ¿Sabes a lo que me refiero? No, no sé a lo que te refieres. Pedían dinero, ¿no? Hice dinero. ¿Qué me tiene que perdonar? Yo habría podido sobrevivir con 2 centavos al día, pero tenía una familia. No es excusa que lo hiciste por la familia. Sí, es excusa que lo hice por la familia. Para él hay algo más importante que la familia. No hay nada más importante que la familia, Para nada. él sí. No hay nada que él pudiera hacer que yo no podría perdonarlo. Nada. Porque yo soy su papá. Y él es mi hijo. No hay nada más importante que eso. Si hubiera algo más importante que eso, entonces me doy un tiro. No digas eso. Se lo dices como lo oyes, por favor, se lo dices. Yo soy su papá. Y él es mi hijo. No me mandaría, ¿no? No me mandaría, ¿verdad? ¿O sí? Él te amaba y le rompiste el alma. ¿Pero mandarme? No sé. Empiezo a pensar que ya no lo conocemos. Dicen que en la guerra mataba sin vacilar. Aquí le daban miedo los ratones. No lo conozco ya. No sé qué va a hacer. Si Larry viviera, no haría esto. Él sí entendía el mundo. Cómo funciona. Para él, esta familia era lo importante. Esta casa era lo importante. Su familia era el mundo. En cambio, cierras un negocio 2 centavos más arriba y se quiere arrancar el pelo. No entiende el dinero. Volviendo un poco a las líneas que se tocan y a lo que tú mencionabas con Todos Somos Marcos, que ya han pasado casi 30 años de ese ciclo, que fue a finales de los 90s, fíjate, casi 30 años, y las cosas siguen cambiando, y no para bien, no para bien. Entonces tenemos que darnos cuenta. Entonces, y tú me preguntabas otra cosa, ¿cómo detona el teatro en esta sociedad? El teatro también se ha convertido en un mecanismo de visibilización, por ejemplo, para estos grupos vulnerables, para estos grupos, haciendo un símil, tratando de hacer un símil entre la película de La Civil y Todos eran mis hijos, porque en ambos Arcelia representa a madres que han perdido a sus hijos, uno por la guerra y acá la hija por un secuestro del crimen organizado en la película. Pues entonces se convierte el arte en un mecanismo de visibilidad para estas causas que a veces no hemos notado nosotros, que a veces no hemos tenido la mínima sensibilidad ni empatía de acercarnos a ver qué es lo que está sucediendo. Y esto a mí me provoca una indignación tremenda al ver el manejo de medios ante el hallazgo bárbaro del Rancho Izaguirre, ¿no? Como ahora los medios
se someten, igual que se sometían anteriormente, ante el nuevo aparato oficial de poder. Y cómo empiezan a atacar a unas madres que realizan una labor titánica, que han luchado contra sus propios demonios, contra su propio dolor, para salir a buscar a sus hijos, y cómo ahora las denostan con una facilidad pasmosa. Entonces, el teatro sirve también para buscar esta construcción de futuro, esta construcción de ciudadanía, y en un momento lo explico con mayor profundidad, y para despertar conciencias, ¿no? De que ahí está esta violencia estructural que hemos estado padeciendo y que seguimos padeciendo como ciudadanos, pese a ver una obra que se desarrolla en plena Segunda Guerra Mundial en Nueva York, en Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, esto ha resultado maravilloso, pero no solo está el ejemplo de los niños y las orquestas, está el ejemplo desde lo más popular que puede ser el graffiti junto con el hip hop, y hay escuelas de hip hop y hay escuelas de graffiti donde combinan, y entonces los niños desde chiquitos empiezan a hacer sus pintas y en unos años son unos grandes artistas, y también hay grandes letristas que hablan de cómo la violencia los va minando y les va coartando las posibilidades que tienen de desarrollo humano, desde lo más primario, que es la cercanía con los padres, hasta, digamos, la educación, a la educación que ellos podrán acceder en un perfil universitario. Entonces, esta construcción de paz también atraviesa las artes escénicas, y hay muchos tipos y hay muchas maneras de hacer llegar el teatro a la gente, a las comunidades, no solo a través de la puesta en escena, insisto, son prácticas escénicas que incluyen baile, que incluyen interdisciplina, que incluyen performance, que incluyen eventos donde se destaca más el proceso, lo que se logra con el proceso, que lo que se logra con el resultado que podrá ser la puesta en escena. Y hay ejercicios muy interesantes, que hay uno, por ejemplo, que a mí me impresionó mucho, lo trajeron aquí, lo trajo Arnaud Charpentier y se presentó en el Teatro Casa de la Paz, que es el de Antígona, Tribunal para Mujeres, que es una puesta en escena donde se plantea en escena o se desarrolla la obra de Antígona, pero también intervienen mujeres que son madres reales de desaparecidos. Entonces el texto, la tragedia griega, está intervenida por testimonios reales de estas madres que perdieron a sus hijos y sacan su ropa. Es muy impresionante. Sacan su ropa y bailan con ella y le hablan con un amor al objeto recuperado del hijo perdido. Puede ser una libreta, puede ser un carrito de juguete, y es un efecto muy conmovedor. Ahora yo me pregunto, ¿qué está sucediendo dentro del alma hacia el interior de estas mujeres con estos procesos de sanación, ¿no? Donde ellas descubren el teatro como un elemento que sí es catártico, pero también como un elemento de autoexploración emocional que las lleva poco a poco a advertir la tragedia de otra manera. Lo dice una de las tejedoras de Mampuján. Las tejedoras de Mampuján tejen tapices a modo de quilt, esta tradición norteamericana donde hacen cuadritos, muchos cuadritos para las colchas, para las cubrecamas. Y entonces estas tejedoras de Mampuján, también en una población colombiana, dicen que llegó una terapeuta y les empezó a enseñar este bordado sobre las telas, y ellas dibujan escenas de la matanza que ellas sufrieron. Entonces es muy impresionante ver estos tapices donde hay unos soldaditos, ¿no? Con la pistola aquí y la sangre brotando de otro cuerpo. Pero aquí lo importante es el proceso, porque ellas dicen, al principio, cuando llegó la terapeuta y nos reuníamos, no parábamos de llorar y llorar y llorar y llorar. Y un día, después de estar semanas bordando, se nos cayó un hilo y entonces se fue rodando hasta allá y luego bajó las escaleras y se fue al río. Y entonces una lanzó la carcajada y todas nos empezamos a reír, y entonces fue cuando una dijo, ¿se dan cuenta que es la primera vez que nos reímos después de 2 meses en que solo llorábamos y llorábamos y llorábamos? Entonces ahí está el proceso, ¿no? Ahí está este énfasis procesual más que en el resultado final.
en todo el trabajo que se desarrolla, toda la sensibilización y toda esta sanación que puede haber a las personas que han sufrido alguna pérdida. Me decían el monstruo. El monstruo que le había vendido a la Fuerza Aérea esas cabezas de cilindro defectuosas por la cual se habían matado esos 21 muchachos volando esos P-40. Yo era ese criminal, hija, con una sola diferencia. No era mi crimen y traía un documento conmigo que lo demostraba. Así que me bajé del coche y caminé por toda la calle hasta acá. ¿Y qué pasó? 14 meses después, tenía uno de los talleres más exitosos del mercado, certificado por el gobierno, ¿eh? Un hombre respetado otra vez, incluso más que antes. ¿Qué agallas, pa? No hay de otra más que con eso, hijo. El peor error que cometieron ustedes fue haberse ido de aquí. Eso le pone las cosas mucho más complicadas a Víctor para cuando salga. Por eso es que a mí me gustaría que cuando tu papá salga, se regresen para acá. Se muden acá otra vez. ¿Cómo se van a mudar acá otra vez? Es que esto no va a terminar hasta que ellos no se regresen para acá. Hasta que la gente vuelva a jugar póker con él, a conversar con él, a sonreírle, a reírse con él. Y la dificultad ahí, tanto para el director como para el elenco, es lograr una dirección y lograr una propuesta escénica que permita hacer todo el tiempo este ir y venir, ¿no? Entre la ficción y la realidad para poder contrapuntear, es decir, para que el espectador pueda realmente decir, esto es vigente. ¿Crees que eso se puede lograr con un texto como el de Miller y que de alguna manera la puesta en escena de Diego del Río contribuye a que el espectador pueda hacer eso? Sí, por supuesto. Lo veía yo en la cara de los espectadores, ¿no? Los espectadores, a pesar de que están frente a un gran reto como espectadores, porque estás viendo a todos los actores en escena, y si no están en escena, están atrás de ti. Ajá. Y entonces, de tal modo que tú puedas ver a actores atrás de otros espectadores que están enfrente, pero además estás viendo tú estás rodeado de espectadores, es decir, aquí no está operando esta maquinaria escénica donde te oscurece como espectador y que te evade y te impone la cuarta pared para entonces tú con el ojo voyerista meterte en una ficción. Aquí te está retando el director, cosa que es un riesgo de Diego y que me parece que salva de manera brillante al enfrentar a los espectadores mismos, porque tú estás viendo las reacciones de ellos y estás viendo cómo les impacta. Por ejemplo, en uno de los momentos más álgidos, cuando se revela a través de una carta, casi al final, no voy a decir que se revela para la gente que escucha esto y que quiere ver la obra, pero se revela la razón fundamental que nos llevó a esta historia. Yo no dejaba de sorprenderme de ver las caras de los otros espectadores, de cómo se les caía toda la historia que el director había construido por más de 2 horas y media, y entonces en ese momento cobran conciencia los espectadores, se sacuden y dicen, claro, aquí estuvo todo el meollo del asunto, ¿no? Entonces, creo que sí es eficaz. Además, hacer 4 frentes nos hace que nos introduzcamos y que ahí hay un reto de composición, porque de composición de imagen, porque no es como normalmente el teatro de perspectiva frontal a la italiana nos obliga a mirar hacia una visión óptica donde el punto central está en la quinta fila, en centro, y desde ahí se predomina la perspectiva, digamos, más cercana a la isóptica que querría el director, sino que aquí tú tienes que componer casi cinematográficamente desde el lugar donde te encuentres. Entonces te vas a encontrar con espaldas, te vas a encontrar con
con el piecito, te vas a encontrar con elementos corporales a los que tú tienes que darle lectura, a partir de la voz, de la escucha, y entonces cobra realidad eso que nosotros decimos como teatreros, como directores, como actores. Primero habla el cuerpo y luego viene el texto. Entonces, tú estás viendo de manera muy agradecible, lo digo, para el director, tú estás viendo esto, estás viendo reaccionar a los actores de manera orgánica antes de que venga el texto. Y eso es bien bonito y creo que eso el público lo empieza a percibir y lo lleva a alejarse de los montajes tradicionales que son de perspectiva frontal, ¿no? Totalmente, y se agradece además también la apuesta en un momento en donde, digamos que muchos directores están apostando todavía por el teatro de gran formato, ¿no? Por puestas en escena donde haya un exceso de escenografía, de producción, de filigrana, etcétera, etcétera. Este teatro tan intimista, con estos 4 frentes, como bien dices, con la cercanía e incluso a veces sí, como que se confunde para el espectador, pudiera ser de pronto, y así sucede al principio, no sabe quiénes son otros actores y quiénes son espectadores, y eso causa una incertidumbre que termina beneficiando a la ficción, por supuesto, y que termina también impactando en la noción de la realidad que el espectador se va haciendo. Y eso es algo que aunque se ve en nuestro teatro, en esta puesta en escena creo que está muy bien utilizado, es decir, no es gratuito y se siente inmediatamente por qué la apuesta del director para trabajar este texto bajo esta perspectiva tan intimista, tan cercana, donde incluso parecería o uno tendría la sensación, y sería muy interesante saber si ha ocurrido, probablemente no, pero uno tiene la sensación como espectador de que puede ocurrir, que en algún momento cualquier espectador se levante y diga algo, por ejemplo, ¿no? Y eso, esa tensión dramática que se hace, es un juego increíble entre la realidad y la ficción. ¿Ves lo que te pasó por no hacerme caso? Yo te dije que te casaras con ella antes de meterte en la guerra. Sí, pero se reía mucho. Y tú te rías muy poco. Mientras tú andabas como un loco con todo lo del fascismo, Fran andaba metiéndose en su cama. Fran ganó la guerra. Sí, todas las batallas. Cuando llegaron los citatorios yo te dije que la amabas, hijo, te lo dije. Sí, no hubo nadie más enamorado. Pues es que soy más inteligente que todos ustedes. Y ahora sí, por favor, escúchame, hazme caso. Tenías principios, hijo. Los 3 tenían principios. Son hombres de principios y de ideas. A mí solamente me queda un árbol. Y este. Se pone feo el clima y apenas se mantiene en pie. Hace unos días, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional hace pública una carta que dirige principalmente a artistas e intelectuales, apelando a que usemos la creatividad y usemos las artes, las ideas, la filosofía, para preguntarnos cómo podemos usarlas para hablar de lo que está ocurriendo y sobre todo con miras hacia el futuro, cómo vamos a hacer, no solamente para hacer la memoria, para construir la memoria, sino para construir caminos de paz. ¿Por qué Bienvenido a la Luz, que es, digamos, una novela, decides hacerla en este formato y no ocupar, digamos, toda tu trayectoria y todo tu bagaje teatral para llevarla a la dramaturgia? Pero además me llama la atención otra cosa, que lo hemos platicado en algunas ocasiones y me has dicho, no es una obra que yo quisiera dirigir. ¿Podemos hablar un poquito de eso?
Sí, claro. Me remito como al momento primero en que yo tuve alguna noción sobre las madres buscadoras. Por cuestiones de trabajo y de afinidad teatral, he estado varias veces, desde hace muchos años en Culiacán, Sinaloa. Trabajo y colaboro con grupos de allá. Y entonces, en una de mis visitas, allá por el 2017, un amigo, Juan Mendoza, que es director de teatro, me comienza a platicar del caso de las rastreadoras. Yo no lo conocía. Evidentemente no había trascendido públicamente como hoy día. Entonces me dice, pues son unas mujeres que van y reciben información extraoficial, pitazos, llamadas, anónimos, de que hay fosas clandestinas y van y buscan. Generalmente van buscando a sus hijos desaparecidos. Me conmovió mucho como este hecho y me dice, y Rubén Valdés, el periodista, las bautizó como las rastreadoras. Es decir, todavía vivía Rubén. Al poco tiempo asesinan a Rubén Valdés, que para los que no lo ubiquen es un periodista muy aguerrido que dio batalla al narco, ¿no? Y a todo el sistema imperante de los medios de comunicación. Este, y entonces, bueno, decidí escribir sobre el tema. Para ser brutalmente franco, yo lo quise volver obra de teatro, pero no me daba la forma de narración, de dialogar entre personajes, dialogizar la acción como normalmente se hace en el teatro. Entonces estuve buscándole muchas formas y me encontré con un tipo de elocución que tampoco es novedosa, la usa Carlos Fuentes en Aura, que es el autor que se habla a sí mismo en tercera persona o a la tercera persona. En Aura empieza más o menos así la novela, dice, entonces agarras el periódico, lo ojeas y ves ahí la propuesta de trabajo, buscan a un historiador, eres tú, entonces vas corriendo a la dirección, no sé qué. Entonces empleo yo esta misma figura literaria para establecer un discurso de una mujer que se habla a sí misma y hace el recuento de todo lo que ha hecho y ha llevado, y esto lo hace mientras va a la búsqueda de un tesoro, aunque suene bonito, un tesoro para una madre buscadora es encontrar los restos óseos de una persona muerta, ¿no? Entonces, para ellas es hallar un tesoro, es encontrar estos restos que si no es mi hijo serán los de otros y que encontrarán paz. La novela se llama Bienvenido a la Luz porque es uno de los tantos rituales que ya se emplean cuando encuentran a estos restos. Lo primero que le dicen es bienvenido a la luz, mijito, ya no vas a estar en esa bolsa de plástico negra, bienvenido a la luz, ya te sacaremos de la tierra, bienvenido a la luz, te llevaremos con tu familia para que descanses. De ahí se tomó el título. Entonces, esto es un monólogo intervenido por otras voces, que también son otras madres, y es un monólogo larguísimo. Yo la escribí originalmente para teatro, es lo que nosotros en el argot llamamos narraturgia, que es una forma que combina dos técnicas para la gente que no es muy avesada en estas lides de la narración, del teatro, de la literatura. Se combina la narrativa, se combina la dramaturgia, entonces lo que yo quise hacer fue este monólogo y pues de pronto vi abierto un concurso de novela, quité las acotaciones de teatro, que son las indicaciones escénicas, y lo mandé al concurso y salió premiado, afortunadamente, y se publicó el texto. Ahora, el texto está abierto para la gente de teatro, es decir, no, yo no lo he podido dar mucho porque ya ahora me restringe ciertas cuestiones contractuales de la editorial y no lo puedo andar repartiendo ni subir como a Dramaturgia Mexicana y esas cosas, pero el texto está abierto, es para 4 o 5 actrices. ¿Y por qué no lo dirijo yo, Michelle? Porque creo que si bien al escribirlo yo hago un ejercicio de estructuración, de dar voz, de dar forma, de
de ir priorizando contenidos para que en su estructura funcione más a la lectura de un lector o de un espectador, dada la manera en que esto se comunique, creo yo, me siento un tanto usurpador, lo digo sin pretensiones de hacerme el genuino ni el honesto, o sea, es un discurso absolutamente femenino, que no feminista. ¿Por qué? Porque viene de la maternidad, viene de la pérdida de los hijos, viene de una construcción de amor que la mujer va gestando desde que en 9 meses el cuerpo de otro ser humano se desarrolla dentro de sí. Y luego la pérdida es totalmente distinta que tiene una madre frente al hijo a la que tiene un padre frente al hijo, ¿no? Por esta cuestión y esta conexión que viene desde la gestación. Y además los colectivos o los colectivas, como los llaman allá, porque casi todos están formados por mujeres, he de decir, las colectivas están formadas por madres, por hermanas, por esposas. Entonces, es un ejemplo de sororidad, es un ejemplo de camaradería, es un ejemplo de construcción de ciudadanía. ¿Por qué de construcción de ciudadanía? Hace rato lo mencionaba y dije que lo dejaba para detallarlo más tarde, porque ellas van de la total resignación, de la sumisión, del confinamiento, del dolor al que tienen que resignarse guardadas en su casa y dan un pequeño salto a la acción y de la acción a la organización y de la organización a la representación. Cuando ya ellas están frente a los poderes, ya sea judiciales, el legislativo o incluso el ejecutivo mismo, ¿no? Como el caso de esta señora, no, ay, se me fue su nombre, que le reclamó a Calderón en plena conferencia. ¿A qué viene usted aquí, señor presidente? ¿A qué viene? No es bienvenido. A 3 de mis hijos los mataron. Y ves al ridículo de Calderón con la cabeza gacha, la cara sudada y limpiando todo el tiempo sus dientes. Claro, pues se le empañaban del calor que le producía la vergüenza, ¿no? Entonces, por eso quiero que lo dirija una mujer. Creo que tiene que ser una comunicación plena, entendida, entre mujeres e incluso del texto, quitar lo que estorbe, pues, que sea un mundo femenino, que sea esta cuestión de sororidad desde el principio, ¿no? Y yo intervendría lo menos posible. Entonces, si por aquí nos llega a escuchar alguna actriz, alguna directora, pues ahí está la propuesta. Me Por eso encanta. por eso por eso no me he aventado a producirlo y a dirigirlo, Michelle. No siento que sea mío. Pues muchísimas gracias. Uno, por proponer un texto desde una perspectiva tan respetuosa, pero también por la honestidad brutal de decir, esto es una botella que lanzo al mar, ¿no? Y ojalá alguna colectiva, algunas colectivas, alguna mujer, alguna madre, alguna persona que se identifique con esto y que además sea mujer, decida llevarlo a la escena. Por supuesto, pues abrimos la invitación, qué maravilla. Resaltar también que, bueno, una de las razones fundamentales de hacer teatro implica desde el lado de quienes lo hacen, estarse haciendo preguntas y desde los que lo observan, los espectadores, recibir esas preguntas y que con suerte y fortuna les ayude a construir sus propias preguntas, les ayude a construir sus propias reflexiones y provocar, bueno, por supuesto, siempre la anagnórisis, ¿no? La toma de conciencia de los que están arriba del escenario y de los que están abajo y que se complete pues ese ritual hermoso, no solamente de pensamiento, sino de encuentro humano que es el teatro. Querido, te agradezco muchísimo esta charla. Tienes siempre mi admiración y mi respeto y para el Centro Cultural Helénico es importantísimo tener estos diálogos a propósito de las obras que tenemos en cartelera. Muchísimas gracias por eso y espero encontrarme muy pronto en el teatro contigo. Gobierno de México.